Hola a todos, muy buenas tardes. Para los que no me conocen, soy Tamara Otzen, académica del doctorado en Ciencias Médicas de la Universidad de la Frontera, y en nombre de todo el equipo del doctorado en Ciencias Médicas, me complace darles la bienvenida este 9 de abril, siendo las 17:33 hora Chile. Así como también dar el inicio a nuestro seminario de investigación en ciencias médicas, y dejar en claro que el objetivo de esta actividad es generar un espacio de conversación liderada por un académico de nuestro programa, en donde colegas y estudiantes tengan la posibilidad de conocer más a fondo alguna de las áreas de investigación de quien presenta y se sientan con la confianza de hacer las preguntas que crean necesarios, esperando de esta forma ser un aporte para incentivar la investigación en nuestro programa y por consiguiente en nuestra universidad. Y quién sabe si logramos además romper las barreras y llegar a otros espacios académicos. Para contextualizarlos en la modalidad, quiero contarles que todos los viernes a las 17:30 se presentará un académico distinto ligado a nuestro programa, terminando el último académico el viernes 27 de agosto. Todos los seminarios son gratuitos y pueden invitar a todas las personas que estén ligadas al ámbito académico o que quieran estar ligadas al ámbito académico. Todos los seminarios van a ser grabados y van a ser compartidos en el canal de YouTube de la Facultad de Medicina, ¿ya? Al finalizar la presentación de cada expositor, se abrirá un espacio en donde les solicitamos que puedan dejar sus preguntas escritas en el chat para poder de a poco ir abriendo sus micrófonos y que puedan ser consultados directamente a la persona que presenta. Terminando la información clave de los seminarios, es que les dejo a nuestro querido doctor Carlos Guillermo Manterola Delgado, director de nuestro programa en Ciencias Médicas, profesor titular de la Universidad de la Frontera, médico cirujano, especialista en cirugía del aparato digestivo, magíster en epidemiología clínica de nuestra universidad y PhD en medicina y cirugía de la Universidad de Barcelona, ¿ya? Además de varios títulos más que tendría que estarles contando toda la tarde, ¿ya? Y por otra parte, vamos a señalar que tiene más de 250 publicaciones indexadas en Web of Science y o Scopus, ¿ya? Por lo que los dejo con él, quien les presentará el día de hoy. Hola, muy buenas tardes. No sé si se escuchará bien. Bien, agradecer a la doctora Otzen por la presentación y agradecer a todos ustedes por la conexión. Quiero comenzar pidiéndoles disculpas por el atuendo, pero me tocó justo estar de turno en urgencias todo el día de hoy y me fue imposible encontrar una sala más apropiada, así que ni la mascarilla me puedo sacar en estos momentos. Bueno, dicho eso y esperando vuestra comprensión, voy a pasar a compartir pantalla respecto de la charla de hoy. Ahí está. ¿Se logra visualizar bien la diapositiva? Ok, entonces en honor al tiempo voy a comenzar. Como verán ustedes en el párrafo intermedio que está debajo del título de Cirugía basada en evidencia, conceptos y aplicaciones, me he permitido, por ende, hablar, más que hablar de una línea de investigación, conversarles de una manera más bien de aplicación de una forma de realizar investigación desde la perspectiva clínica y en algunas oportunidades desde la perspectiva translacional. ¿Qué significa esto de basarnos en la evidencia? Bueno, esto no es ninguna cosa nueva.
La última definición que pertenece a David Sackett es del año 1996 y reza como el uso explícito, juicioso y a conciencia, y recalco, de la mejor evidencia actual, entendiendo por ello que puede variar de un día para otro, proveniente de la investigación en salud, que es lo que se supone que estamos intentando ejecutar, investigación sanitaria, para la toma de decisiones respecto al cuidado de pacientes individuales. Es decir, esto no va a grandes grupos, sino que posteriormente y una vez comprobado, se intenta ver la posibilidad de extrapolar a situaciones similares. Yendo un poco más al detalle, ¿cómo lo podemos hacer? Bueno, lo primero que nada, y es lo más relevante de toda esta forma de ejecutar no solamente la práctica clínica, sino que la investigación en clínica, es de convertir la necesidad de información en una pregunta. ¿Qué pregunta? Una pregunta que tenga alguna forma de ser contestada. Cualquier pregunta no nos sirve. Y desde el punto de vista de investigación en clínica, hay tres elementos fundamentales que tienen que estar inmersos en la pregunta de investigación. Esto ya los más antiguos lo saben muy bien y los más nuevos lo irán viendo paso a paso. ¿Cuáles son las características de la población que vamos a estudiar? ¿Cuáles son las características de ya sea la intervención, el proceso diagnóstico o el aspecto pronóstico que queremos estudiar en esta población? ¿Y cuál es la variable resultado, el famoso endpoint o outcome principal que queremos medir producto de esta intervención diagnóstico-pronóstico en esta población? Luego, a propósito de esta pregunta, se cae un objetivo, podremos encontrar el diseño más apropiado, y yo subrayo, y el más factible, porque a veces por querer y por fiar, por hacer algo más avanzado, perdemos el tiempo, se pasa el tiempo y simplemente no desarrollamos la investigación. Luego se conduce esta investigación, con los resultados veremos si esto lo podemos extrapolar a sujetos similares y, lo más importante de todo, luego de aplicado esto, hemos de evaluar nuestro desempeño posterior respecto de cómo nos sigue yendo al aplicar estos resultados en otros pacientes. Y a continuación, solo me dedicaré a poner ejemplos propios, por supuesto, de cómo he llevado esto al mundo de la investigación clínica. Como dijo la doctora Otzen, yo me dedico al mundo de la cirugía del aparato digestivo, por lo tanto son ejemplos absolutamente relacionados con ello. Y aquí tienen una duda, perdón, o un problema que se transforma en una pregunta. La pregunta reza: ¿cuál es la efectividad de la resección hepática en pacientes con carcinoma hepatocelular en hígado no cirrótico en términos de supervivencia a 5 años? Tenemos una población que son los pacientes con carcinoma hepatocelular, y no cualquier carcinoma hepatocelular, es carcinoma hepatocelular en hígado no cirrótico. Tenemos una intervención, que en este caso es resección hepática, y tenemos una outcome o endpoint o variable resultado principal, que es la medición de la supervivencia a 5 años en esta población sometida a este tratamiento. Esta pregunta se podría responder desde 4 puntos de vista: aplicando una revisión sistemática, lo que nos va a dar un nivel de evidencia 1, 2 o 3A, dependiendo del tipo de estudios primarios que utilicemos para responderla; a través de un ensayo clínico, comparando la resección hepática contra algún otro tipo de tratamiento, o dos tipos de resecciones hepáticas, o abierta versus laparoscópica, etcétera, lo que nos va a dar un nivel de evidencia entre 1 y 2B, dependiendo de la calidad de este ensayo clínico. Estudios de cohortes, ejecutando una investigación similar al ensayo clínico, comparando obviamente contra algo, y ahí tendremos una evidencia entre 2B y 4, dependiendo si sea una cohorte concurrente o histórica, o a través de una serie de casos que da un nivel de evidencia 4. En esta oportunidad les mostraré lo que pasó aplicando una serie de casos como diseño para intentar responder a esta pregunta. Aquí está una foto del resumen de esta publicación relativamente reciente en Annals
en Australian New Zealand Journal of Surgery, y aquí está destacado en rojo que se trata de una serie de casos, 32 pacientes con hepatocarcinoma en hígado no cirrótico, y aquí abajo está el resultado que da respuesta a la pregunta. Aquí en esta diapositiva tienen una imagen quirúrgica de uno de los especímenes resecados, son tumores bastante grandes, y aquí está lo que se encontró desde un punto de vista de resultados. La supervivencia a 5 años de los pacientes con hepatocarcinoma en hígado no cirrótico en estadios 1, 2, 3 y 4, habiendo entre ellos diferencias obviamente estadísticamente significativas, y lo adicional, que no era parte de la pregunta de investigación, pero lo pudimos observar y verificar, es que encontramos, y de aquí se genera una hipótesis, ¿no? Encontramos que aquellos tumores en los cuales, como se ve en esta diapositiva, hay invasión vascular, tienen una supervivencia francamente menor que aquellos que tienen invasión vascular negativa. Esto es una cosa que parece bien obvia, pero ya aparece en esta investigación que, como les digo, no pretendía otra cosa que reportar la supervivencia global, pero sin embargo, a pesar de la escasa casuística, los números permitieron encontrar diferencias para esta variable que era absolutamente secundaria. Otra realidad, otro ejemplo, en un escenario también de tratamiento, se plantea esta pregunta, que es ¿cuál es la efectividad de terapias adyuvantes en pacientes con cáncer de la vesícula biliar en términos de supervivencia global a 5 años? Tenemos la población, pacientes con cáncer de la vesícula biliar, tenemos la intervención, terapias adyuvantes, es decir, quimioradio o alguna otra postoperatoria, y la variable resultado, supervivencia global a 5 años. Esto, lo mismo, lo podemos contestar aplicando diferentes tipos de diseños de investigación. En esta oportunidad les mostraré cómo funcionó una revisión sistemática que lamentablemente es de nivel de evidencia 3A, debido a que la calidad de los estudios primarios era bastante heterogénea y habían muchos de ellos de mala calidad metodológica. Aquí tienen un diagrama del resumen de esta publicación, que también es reciente, del HPV de Oxford. Aquí dice que es una revisión sistemática, aquí está el número de estudios con los cuales se trabajó, y aquí está el resultado de la variable que se investigó. Aquí, bueno, la metodología es un poquito distinta porque se trabaja en base a preguntas bien concretas respecto de la efectividad de quimioterapia, quimioradio, radioterapia, etcétera, y en subgrupos. Y en este caso la metodología es un poco distinta porque se hace aplicando una medición cualitativa de conceptos. Y esta es la tabla de resumen en que pueden ver entre todas las preguntas que les mostré en la diapositiva anterior, aquí hay una de ellas con su respectiva respuesta, la efectividad de adyuvancia en pacientes con linfonodos positivos postoperatorio se responde en base a 3 revisiones sistemáticas y 2 estudios de cohortes retrospectivas y 5 series de casos, lo que da evidencia de calidad moderada, baja y muy baja, y entonces lo que terminan concluyendo a través de esto es que no habría un beneficio muy relevante, salvo en grupos que tienen tumores estadio T3, T4 y linfonodos positivos. Pasamos a otro ejemplo. En esta oportunidad es un escenario de diagnóstico y la pregunta es ¿cuál es la validez y confiabilidad de una escala de síntomas para diagnosticar enfermedad por reflujo gastroesofágico? Con una pregunta secundaria que tiene que ver con cuáles serían sus propiedades diagnósticas. Y aquí lo mismo, tenemos una población que en este caso es la gente con enfermedad por reflujo gastroesofágico. El proceso diagnóstico es conocer validez, confiabilidad y luego determinar sus propiedades diagnósticas. Para este tipo de escenario nos podemos mover con varios tipos de diseños, revisiones sistemáticas, estudios de pruebas diagnósticas que nos van a dar un nivel de evidencia 1 o 2B dependiendo de la calidad metodológica de este estudio, casos y controles y serie de casos. En esta oportunidad, la pregunta fue contestada a través de un estudio de pruebas diagnósticas de buena calidad,
producto que fue publicado en Journal of Clinical Epidemiology, y entonces con una muestra de 240 personas se aplicó una validación de un cuestionario de síntomas de reflujo que pueden ver ustedes aquí arriba, el cual se le aplicó estudios de validez concurrente y validez de constructo contra una pHimetría esofágica. Aquí están los valores de correlación y el estudio de confiabilidad interobservador, en que nos da un grado de acuerdo entre observadores bastante bueno, y esto es lo que permitió generar el proceso de validación de este cuestionario, el que posteriormente fue utilizado para medir esofagitis por reflujo gastroesofágico, lo que se publicó en la misma revista. Respecto a la segunda pregunta, o pregunta secundaria, aquí tenemos la curva ROC que generamos con los puntos de corte del constructo, y entonces vemos que esta escala, aplicándole el punto de corte 3, entre 0 y 13, es el punto de corte, perdón, que nos da la mejor, lo más parejo en términos de sensibilidad, especificidad, valores predictivos y porcentaje de clasificación correcta, destacando por sobre todo las cosas que la asociación entre escalas y sujetos estudiados tiene un OR muy alto con intervalo de confianza estrecho. Entonces ya sabemos que esta escala nos permite ser aplicada en la clínica como un elemento de seguimiento de pacientes en tratamiento a los cuales no hay necesidad de estar haciéndole estudios complementarios. Pasamos a otro ejemplo. Este es un escenario de pronóstico en esta oportunidad, donde la pregunta tiene que ver con factores de riesgo para el desarrollo de complicaciones postoperatorias en pacientes con hidatidosis hepática no complicada. ¿Cuál es la población? Pacientes con hidatidosis hepática no cualquiera, pacientes con hidatidosis no complicada. ¿Cuál es la variable principal? El desarrollo de complicaciones postoperatorias que se pueden hacer en forma dicotómica, sí o no, o aplicando alguna otra forma de clasificar estas complicaciones. Y lo que nos interesa como un estudio pronóstico es conocer si aparece algún factor de riesgo asociado a este problema. Aquí tenemos ejemplos de cómo se podría conducir una investigación para dar respuesta a esta pregunta. Obviamente, revisiones sistemáticas, estudios de cohorte, ya sean concurrentes o históricos, que nos darán un nivel de evidencia entre 1 y 2B, casos y controles y obviamente series de casos. En esta oportunidad les mostraré cómo se dio respuesta a esta pregunta aplicando un estudio de cohortes, específicamente un estudio de casos y controles anidado en una cohorte concurrente. Aquí tienen una diapositiva de uno de los pacientes que está incluido en este estudio. Esta es la típica imagen de un quiste hidatídico centropático. Ahí se ve un trozo de hígado y aquí está el quiste de bastante gran tamaño, pero no complicado. Entonces, aquí se trabajó con 120 pacientes y aquí está lo que se encontró como resultado final de este estudio, que les paso a explicar en las siguientes tablas. Aquí hay una comparación entre sujetos con complicación y sin complicación, y las variables que aparecen en el análisis bivariado que tendrían significación son la edad. Hay un poco más de edad en los pacientes que hacen complicaciones, el tiempo de hospitalización, que obviamente es mayor en los complicados, y las cifras de fosfatasas alcalinas. Y desde el punto de vista de las variables categóricas, la localización, encontrándose que es bastante mayor la localización centrohepática en aquellas personas que se complican respecto de las que no se complican. Esto, al llevarlo a un análisis multivariado, nos permite encontrar finalmente factores de riesgo, y esto está dado por 1R, que si bien es cierto es bajito, no toca el 1, por lo tanto podemos hablar que la edad pudiera ser un factor de riesgo de desarrollo de complicaciones, y la localización centropática, que nos da un OR cercano a 4, es decir, si usted tiene un quiste hidatídico centrohepático no complicado, tiene casi 4 veces más probabilidades
de hacer una complicación posoperatoria que sí lo tiene en una localización periférica. Y este es el último ejemplo. En este caso es un escenario de estudio de prevalencia, en que la pregunta de investigación es cuál es la prevalencia de enfermedad por reflujo gastroesofágico en población general. ¿Cuál es la población estudio? La población general. ¿Cuál es la variable a estudiar? La prevalencia de enfermedad por reflujo y la eventual asociación de algún factor coexistente. ¿Esto lo podríamos hacer con revisiones sistemáticas? Por supuesto que sí. El problema es que estudios de prevalencia de enfermedad por reflujo a nivel mundial son muy pocos y son muy heterogéneos, lo cual sería un problema. Conducir un estudio de cohorte también es un problema porque son de largo aliento. Luego tenemos los estudios ecológicos y los estudios de corte transversal que nos dan un nivel de evidencia 2C y simplemente a través de una serie de casos. A continuación les mostraré los resultados de lo que ocurrió aplicando un estudio de corte transversal o un estudio de prevalencia propiamente tal. Y aquí está entonces una foto de la diapositiva de una publicación reciente del año pasado en Gastroenterology Report de Oxford. Y aquí ustedes ven qué es lo que se hizo. Este es el mapa de Temuco, que fue dividido en 4 zonas. Cada una de estas zonas representa a un segmento poblacional un poco distinto, por lo tanto, se hizo un muestreo por conglomerados representativo de cada una de estas zonas, y en ese lugar se aplicó un cuestionario para medir la prevalencia de síntomas. ¿Qué es lo que nos dio como resultado? Que la prevalencia, es decir, la respuesta fundamental a la pregunta, resultó ser de un 44,8% en población general. Destacando que el síntoma más prevalente en la población general es, a diferencia de lo que se dice habitualmente, que es la pirosis, pues nosotros encontramos aquí que es la regurgitación en más de la mitad de los sujetos. Y además encontramos que la enfermedad por reflujo se asoció a edad y sexo. ¿Qué significa esto? Que hubo una edad un poco más alta en la gente que dio positividad en la escala que en la que dio negatividad, y en el sexo femenino respecto del masculino. Curiosamente, el índice de masa corporal y el peso no lograron demostrar tener asociatividad en este estudio. Para finalizar, y en forma de resumen, me parece que viene al caso mostrar estas imágenes. Esta suerte de divorcio o dicotomía crónica ya desde hace posiblemente una centuria o más entre la práctica clínica y la investigación. Si esto sigue, y de hecho ha seguido así durante, como les digo, muchas décadas, los clínicos tirando hacia un lado y los investigadores tirando hacia el otro, no vamos a poder resolver cuestiones clínicas, ni cuestiones clínicas por un lado, ni cuestiones de investigación por el otro. ¿Qué es el concepto este? Que en este caso se llama cirugía basada en la evidencia, puede ser enfermería basada en evidencia, puede ser medicina basada en evidencia, exactamente igual. Es de una suerte de amalgama perfecta, o lo más perfecta posible, entre la mejor evidencia que proviene del mundo de la investigación con la adecuada experiencia clínica, y aquí cobra mucha relevancia este señor de aquí, y además los recursos, no es lo mismo un centro más grande que un centro más chico, las características de los pacientes y sus preferencias, no es lo mismo, como mostré un ejemplo, intervenir un paciente con complicaciones que un paciente sin complicaciones, y de este cruce de estas 3 grandes ideas, podemos posiblemente encontrar un concepto o un constructo más adecuado que esta crónica discusión entre clínicos puros e investigadores puros que con el paso del tiempo a muy poco ha conducido. Por lo tanto, yo soy un convencido que la práctica clínica basada en la evidencia, en este caso la cirugía basada en la evidencia, es una verdadera estrategia para una práctica clínica eficiente y no solo una moda más, como todavía algunos insisten en pensar. Eso es todo y muchas gracias.
Le damos las gracias al doctor Manterola por su excelente presentación y ahora damos paso a las preguntas, donde los invito, considerando que hay que desactivar el micrófono de cada uno, que avisen a través del chat quien quisiera hacerle una pregunta, un aporte, un comentario al doctor. No hay ningún problema. Pueden preguntar tranquilos, no les va a pasar absolutamente nada. Los alumnos del programa, sus calificaciones seguirán exactamente iguales. Independiente de la pregunta que hagan, recuerden que este se espera que sea un espacio, así que se agradecen las felicitaciones. Sí, yo no los veo uno por uno. Ahí Sergio me dice que quiere preguntar, ¿sí? Muy bien, Sergio, levantando la ¿Se mano. escucha? Sí, se escucha bien, Sergio. Hola, buenas tardes. Mira, más bien es algo de experiencia que yo intuyo, pero que quizás sea de utilidad para todos nosotros. ¿Y ese acaso el doctor en su experiencia ve alguna especie de dos cosas? Una, en cuanto a su experiencia de abordar los problemas desde algunos ensayos que pudieran ser, o sea, desde algunos diseños, perdón, que pudieran ser menos complejos. En la experiencia de los jóvenes que parten, pudiera haber ahí algún tipo de progresión desde diseños más sencillos a diseños más complejos. Eso es una cosa. Y lo otro es si acaso existe esa progresión en términos de abordar en su experiencia, si él logró visualizar que se iban aplicando distintos diseños en la medida en que se iba adquiriendo experiencia, a veces para solucionar un mismo problema. Yo lo digo porque lo intuyo, pero no sé si, primero, si me doy a entender, y segundo, si él en su experiencia lo ha vivenciado, o si hay algo descrito al respecto. Vamos a ver, Sergio, no sé si logré comprender bien, pero la primera pregunta tenía que ver con, en el fondo, la asociación entre el nivel de experiencia del investigador y la complejidad de los diseños, ¿no? Correcto. Si existe una normal progresión en ese sentido, que yo lo he vivenciado, y por eso lo digo. A ver, a mí me ha tocado observar y vivenciar dos hechos que son absolutamente distintos. Por una parte, disculpen, pero la mascarilla me deja medio afónico. Por una parte, he observado la pérdida de tiempo y a veces de investigación en la gente más joven o más inexperta porque porfían con que hay que hacer un ensayo clínico, por ejemplo, o que hay que hacer un estudio experimental con animales de no sé qué, y se quedan ahí atrapados en ese concepto y no fluye la cosa, y ahí queda porque o no hay, no hay muy buena infraestructura, o no tienen la experiencia, o no tienen colaboración, o lo que sea. Y hay una proporción de gente que muere incluso ahí. Y hay otros que hacen el otro camino, el camino largo, es decir, empiezan con lo más simple y van progresando a medida que pasa el tiempo. Yo creo que los dos extremos no son buenos y lo ideal es progresar desde lo más simple a lo más complejo, pero si se da la opción de algo un poco más complejo, incluso al principio, contando con la colaboración adecuada y un poco de infraestructura y todo esto, hay que intentarlo, porque de lo contrario, esto también se quedan pegados algunos y se quedan pegados en el reporte caso, en la serie caso, y de ahí no siguen hacia adelante porque se dan cuenta que les funciona y entonces es una política media conformista. Entonces tenemos los que mueren en el intento y los conformistas, y entre los dos hacen una mayoría, lamentablemente, que debe superar el 80%. Entonces, yo creo que la idea es aceptar lo que viene y tal como viene. Sin embargo, yo comparto la tesitura que yo supongo que es la que tiene Sergio, que no es malo intentar ir subiendo de a poco, pero ojo que eso suele llevar a quedarse estancado en lo más simple porque ya les resulta y de ahí no pasan. No sé si con eso logro contestar tu inquietud, Sergio. Sí, lo digo porque a propósito de algunas conversaciones,
del tema con gente interesada, nos enfrentamos a esto. Entonces me preguntaban a mí, yo dije, mira, voy a estar con el doctor, y viene al caso preguntarlo. Y lo otro es que pareciera que no es inusual que las personas efectivamente vayan creciendo en complejidad para resolver una duda o dar una buena respuesta a una pregunta con un ensayo cada vez más macizo, o sea, con un diseño, perdón, más macizo. Es decir, uno tiene la inquietud y uno trata de responderlo, y ha sido lo que hemos hecho con su ayuda y del programa, en términos de poder visualizar algunas realidades de la problemática que nos interesa. Entonces, uno da una primera visión, pero como que no queda satisfecho, o a veces los resultados no son los que uno espera. Entonces, fortalece el diseño, lo enriquece, y ahí va en busca de la respuesta. Pareciera que eso ocurre. Correcto, en efecto es así, pero eso, a lo que tú estás apuntando, de alguna manera viene a representar lo que podríamos denominar una línea de investigación. Y esto significa que partimos respondiendo cosas simples, por ejemplo, cosas muy descriptivas, y que es razonable. En la realidad de todos nosotros, siempre uno observa un fenómeno y lo describe, y si le interesó el fenómeno, se queda ahí como en el ADN queda el bichito, ¿no? Y bueno, ¿y qué pasará? Y entonces, bueno, sigues observando el fenómeno, ya sea porque juntas muestras, juntas enfermos, lo que sea, y le vas agregando alguna complejidad, como tú lo mencionas, porque te va entusiasmando y te vas empapando del tema. Entonces, el primer reporte va a ser una serie de casos, y luego empiezas a juntar la muestra de lo que sea, y vas a empezar a hacer estudios comparativos, y sin darte cuenta vas a estar ejecutando una comparación de dos pruebas diagnósticas o una comparación de dos intervenciones, etcétera, etcétera. Y si la población no te da, pero el tema ya te quitó un poco el sueño, vas a empezar a incursionar en el mundo de las revisiones sistemáticas, porque no tienes cómo responder tus inquietudes con enfermos o con muestras. Yo creo que así funciona la cosa, por lo menos eso es lo que ha sido la experiencia personal en el desarrollo de la investigación quirúrgica, en el mío. Muchas gracias. A ti. Galo quiere preguntar o aportar. Ahí está. No, yo no le puedo activar el audio, parece. Ahora sí. Ahora sí. Buenas tardes con todos. Doctor Manterola, permítame una pregunta. Habitualmente, normalmente los proyectos de investigación buscan contraponer, contradecir o confirmar conceptos o hechos. Y normalmente la pregunta de investigación suele ser específica. En su experiencia, o cuál es su consejo, ¿es factible utilizar más de una pregunta de investigación? ¿O en qué casos o en qué diseños metodológicos conviene hacer o se pueden hacer más de una pregunta de investigación? Bueno, antes que nada, buenas tardes y gusto de verte, Galo, aunque Gracias, sea en la doctor Manterola. pantalla. Y gracias por tu pregunta. La verdad es que es una pregunta que uno la podría contestar desde varias perspectivas. Yo voy a utilizar la perspectiva quizás un poco más academicista o más purista. Yo soy un convencido que lo ideal es que la pregunta de investigación sea solo una, por muchas razones, pero fundamentalmente metodológica. Recordemos los tres elementos que les mencioné en la exposición. Ha de haber una población bien caracterizada, ha de haber una intervención o un proceso diagnóstico o una cosa pronóstica que queramos medirle a esa población, y ha de haber una variable resultado. Si ustedes tienen más de una pregunta, posiblemente van a tener una segunda o incluso una tercera variable resultado. ¿Qué va a determinar aquello? Que posiblemente van a tener que hacer más de una estimación de tamaño muestra según el tipo de diseño que ustedes vayan a ocupar, y eso les va a generar, les va a generar mucho conflicto para la toma de decisiones sobre cómo vamos a seguir la investigación. Porque no es lo mismo trabajar con un tamaño de muestra que viene estimado, o qué sé yo, les da, yo que sé, 250 individuos, que por agregar una segunda variable tienen que hacer otro, y posiblemente no va a ser el más grande, posiblemente van a ser los dos sumatorios,
Y entonces pasan de un estudio relativamente controlable de 250 a lo mejor a 700 sujetos. Y entonces todo se empieza a complejizar y a encarecer, no solamente en términos económicos, sino que en términos de tiempo. Esa es la razón por la cual yo soy más pro de preguntas de investigación única. A menos que en el proyecto, porque aquí Galo mezcló un poco la cosa, la pregunta de investigación para una investigación más bien simple, a un proyecto. Ya en un proyecto uno entiende que pueden haber preguntas secundarias quizá, o que van a estar relacionadas con objetivos secundarios, que se van a desprender del objetivo madre o principal, y por ende allí, en esa situación, es posible que el tamaño de la muestra no se te vea alterado porque van a ser crías del mismo producto. Pero hay que tener cuidado con ello, que si la pregunta secundaria se escapa un poco de la principal, empiezan los problemas metodológicos relacionados con este incremento del marco en que se va a ejecutar la investigación. Espero haberme explicado de manera adecuada, Galo. Sí, sí, muchas gracias. Sí, habitualmente estamos y nuestra mente está preparada para trabajar con una pregunta de investigación, casi siempre. Sin embargo, alguna vez hemos visto la necesidad de hacer otra pregunta, o yo veía uno de sus ejemplos, el segundo o el tercero, que se preguntaba cuál es la prevalencia y además se preguntaba, ¿existen factores asociados? ¿No? Entonces decía, ¿qué tan frecuente es esto o qué tan probable es que se pueda hacer más de una pregunta? ¿No? Logro entender hacia dónde quizás apunta tu inquietud, y es que nosotros en general en clínica somos muy dados a reportar el resultado de muchas variables en la población que estudiamos. Uno lo ve mucho. Y todos nos tentamos y entretamos porque vamos encontrando cosas. Yo ya les mostré ahí en ese del hepatocarcinoma que encontramos un factor casi pronóstico dentro de ese estudio. Ahora, no significa que uno no lo pueda reportar. Lo que sí hay que tener claro es que hay que tener mucho cuidado al momento de concluir, porque el objetivo y el diseño orientaron a otra cosa. En ese ejemplo, orientaron a medir supervivencia de pacientes con hepatocarcinoma. No estaba orientado a buscar factores de riesgo, por lo tanto, si me aparecen, yo lo puedo reportar y dejar, como les dije en la presentación, lanzada la inquietud como hipótesis para una próxima investigación, a propósito de lo que comentaba Sergio en su pregunta, y en una próxima investigación, que va a ser un estudio de pronóstico, probablemente en un estudio de cohorte o de caso de controles, tendré que sacar un cálculo de tamaño de muestra para poder determinar de manera concreta que esa variable que parecía ser un factor de riesgo en este estudio, en el cual apareció sin querer queriendo, efectivamente es un factor de riesgo y que se determina a través de un estudio dirigido a determinar que lo es decir, con un tamaño de muestra con pacientes con invasión vascular versus pacientes sin invasión vascular dentro de la misma población. Y posiblemente el tamaño de la muestra ahí va a ser un poco mayor. Lo que sí es cierto es que cuando te sale positivo, incluso con una muestra pequeña, es muy posible que si incrementas la muestra, eso se va a mantener. Pero uno no podría concluir con ese estudio que encontré un factor de riesgo porque alguien me va a poder decir, oiga señor, su objetivo no era ese, esto fue casualidad, pudo no haber salido. Por lo tanto, uno lo deja como una información adicional encontrada, pero que no necesariamente es parte de la pregunta de investigación. Y respecto del ejemplo del reflujo, esa pregunta secundaria fue un poco forzada porque en el tamaño de la muestra, en ese momento nosotros estimamos que pudieran haber diferencias y entonces se incorporó a través de una cosa que se llama efecto diseño, qué podría ocurrir si buscábamos además factores asociados porque suponíamos que, por ejemplo, el consumo de tabaco, de alcohol, el sexo, el peso podrían. Por eso es que ustedes ven una muestra bastante abultada de más de 1000 sujetos encuestados, cuando si uno hace el cálculo de tamaño de la muestra normal para ese mismo estudio con esa prevalencia, no supera los 500. Es decir, vivimos el incremento muestral
porque queríamos buscar algo más que solo la prevalencia. Este estudio ya lo habíamos hecho en una población más pequeña, 10 años atrás, y solo utilizamos algo menos de 500 sujetos y la prevalencia más o menos era la misma. Pero queríamos mayor certeza y con un estudio adicional que fue el de factores asociados. Es decir, se da también lo que preguntaba Sergio. Miramos y lo volvimos a mirar con una mirada un poquito más fina esta vez. Muchas gracias por la respuesta. Bien, más preguntas, ¿alguien más? ¿Alguien que quiera decir algo? Buenas tardes a todos. Bueno, en primer lugar me voy a presentar. Yo soy Sebastián Muñoz Chávez, estudiante de segundo año de medicina en la universidad. Y la verdad estoy aquí porque me interesa mucho la investigación y también la cirugía. Entonces, realmente mi pregunta va dirigida hacia cómo yo podría iniciarme en este mundo y si existen docentes y doctores que estén dispuestos a trabajar con uno como estudiante, porque la verdad mi motivación es grande y yo estoy dispuesto a aprender mucho y siento que mientras antes empiece mejor, porque de verdad me interesa bastante. Bueno, ¿qué te puedo decir, Sebastián? Primero que nada, felicitarte por tu inquietud. No es común en estudiantes de pregrado, así que sinceramente lo encuentro muy valioso y muy loable de tu parte que te hayas incorporado a este grupo hoy día. Y decirte que, bueno, que eres bienvenido. Te puedes comunicar con la señora Silvia Ancán, que es la secretaria de nuestro departamento de cirugía. Supongo que todavía existe la figura del ayudante alumno. Existe esa opción, o existía. Puedes postular a ella y puedes, de alguna manera, vincularte con nuestro equipo de trabajo y trabajar bajo nuestro alero como lo han hecho algunos compañeros que te antecedieron y que hoy son médicos de otra especialidad y más de algún cirujano entre ellos también. Así que bienvenido a bordo. Muchas gracias, doctor. Voy a comunicarme entonces lo antes posible, el próximo lunes ya, porque estamos a viernes, ya no es laboral. Muchas gracias por su respuesta y la presentación estuvo muy interesante para mí, a pesar de que desconocía hartos conceptos, puedo ahora iniciarme en este ámbito. Gracias a ti. Muy bien. Más preguntas, comentarios. Quizás, y Edgar, está con el audio desactivado. Sí, muy buenas tardes. Un saludo muy cordial, doctor Manterola, doctora Otzen y a todos los compañeros aquí presentes. Saquet decía siempre que la medicina basada en la evidencia es muy importante y es un buen manejo para disponer una decisión sobre lo que estoy bajo el volumen. ¿Se escucha bien, Edgar? ¿Se Sí. escucha? ¿Así se me escuchaban bien? Ah, ya, ¿Se escucha todo bien? ¿Sí? ya, yo decía que el MB es la medicina basada en la evidencia. Se utiliza para un uso consciente, explícito y juicioso, la mejor evidencia científica para tomar una decisión que beneficie al paciente, como nos enseñó nuestro maestro Manterola, haciendo una referencia a David Shaker. Y siempre hoy hemos oído algunas de esas circunstancias planteadas en los ejemplos en términos de lo que significa la aplicación en cirugía. Los clínicos, los que somos clínicos, siempre estamos también preocupados porque hoy en día manejamos una serie de interrogantes en términos de lo que significa la evidencia científica. La misma pandemia nos ha permitido y nos ha frenado, ¿cierto? Nos permite hacer ciertas cosas y nos ha permitido también frenarnos y, por supuesto, la evaluación en base precisamente a aquello.
Esto como un comentario general. Y en términos de poder solicitarle un apoyo, yo quisiera saber la experiencia en términos de que si es que podemos trasladar la evidencia, esta nueva manera de ver, este nuevo paradigma importante en términos de lo que es la gestión, la administración, la sociología y algunas ramas afines que podrían ser consideradas en términos de un manejo, de una revisión de esta naturaleza. Esa sería la pregunta, estimado maestro Carlos. Bueno, antes que nada, hola Edgar, gusto de verte. Evidentemente que lo que tú has planteado es muy interesante y es muy importante porque una de las grandes ventajas que tiene esta nueva, bueno, que no tiene nada de nuevo, pero el paradigma sanitario actual es que permite justamente trasladarlo a la toma de decisiones en salud. Y entonces, por ejemplo, el gestionar recursos o los aspectos de economía en salud son fuertemente influenciados cada día más por esta toma de decisiones basada en la mejor evidencia existente. Y es así como se ha visto el tema de las vacunaciones, es así como un director de hospital bien asesorado hace buena gestión de recursos y adquisición de antibióticos, métodos diagnósticos, etcétera, porque no siempre lo más barato es lo mejor, todo lo contrario, a veces es posible que una inversión muy cara en el mediano o en el largo plazo sea mucho más barato que comprar dos o tres cosas que al principio salían más baratas, pero que su uso o su utilidad se van perdiendo con el paso del tiempo. Por lo tanto, esto permite además dar mayor respaldo a la toma de decisiones. Es decir, voy a comprar un resonador magnético de tales características porque aunque sé que sale más caro, aplicando este tipo de razonamiento, yo sé que nos permite hacer tantos exámenes por día, tantos por semana, y por lo tanto lo tengo pagado en un año. En cambio, si compro con el mismo dinero 10 ecógrafos, primero no me sirve para lo mismo, y segundo, el volumen o lo que sea, no lo voy a lograr igual. O un resonador versus un escáner, o yo qué sé. Son ejemplos súper concretos, pero desde hace ya bastante tiempo, sobre todo las unidades de negocio salud, están utilizando este formato, ya sea aplicando para darle respuesta a esto, revisiones sistemáticas, guías de práctica clínica basada en evidencia, o le encargan a un equipo de epidemiólogos clínicos que hagan los estudios correspondientes para una mejor toma de decisiones en salud. Así que de que se hace y ha resultado ser muy exitoso tanto en la gestión, la administración y en economía en salud. Puedo comentar. Yo siempre he pensado que una vivencia que tenemos en nuestro país, soy para los compañeros chilenos que están ahí, soy de Quito, Ecuador, siempre es que cómo lograr una mayor producción científica. Esta pandemia, por ejemplo, nos ha encerrado totalmente y muchos de las investigaciones clínicas planteadas no se ha podido desarrollar, no sé, o peor, estudios epidemiológicos. Bueno, tal vez sí se puede hacerlo, pero desde el punto de vista de la actividad clínica del paciente en sí, algunas cosas nos han impedido poder trabajar en investigación. Pero a través del nivel del trabajo, de la revisión de las investigaciones, se podría hacer una revisión sistemática, por supuesto, que son las que dan un buen nivel. Y por supuesto, esa sería una motivación muy importante para seguir trabajando ahí. Yo particularmente tengo una preocupación y un vivo interés de que mucha gente podamos aprenderlo para poder impulsar la producción científica en nuestras universidades.
particularmente en este caso yo de la Universidad Central. Y yo estoy en esa motivación porque de 180, algo así más o menos, de PhDs que han venido, estaba haciendo una revisión y la producción científica ciertamente no es tan alta como se esperaría, que era un poco el gran objetivo de la Universidad Ecuatoriana. Pero lo que se requiere es entonces hacer y profundizar un aprendizaje, una revisión sistemática, que nos puede llevar precisamente a hacer un aporte al conocimiento muy alto, como bien lo mencionó en las diapositivas, ¿no? Y que hace un cambio en lo que significa el nivel de evidencia, la experiencia, el nivel de evidencia de los casos clínicos, de los estudios de corte, etcétera, incluso de los acuerdos y protocolos que se utilizaban antes. ¿Qué opinión le causa eso y qué se podría hacerlo, estimado doctor Manterola? A ver, Edgar, en términos generales, es cierto que tú tocaste el tema de la pandemia. La pandemia ha sido nefasta para el desarrollo de muchas actividades vinculadas con la investigación. Sobre todo lo que tiene que ver con laboratorios, muestras, procedimientos, etc. Ni hablar de la clínica, por supuesto. Pero yo no estoy tan de acuerdo con aquella tesitura que la pandemia nos empeoró. En lo que a mí respecta, yo creo que mantuve mi nivel de producción con pandemia y lo sigo haciendo, aun cuando no haya tocado a lo mejor los enfermos como antes. Y esto con base en dos hechos. Uno, tú ya lo dijiste, está todo el mundo, o todo la fortaleza de los estudios documentales, entre los cuales están las revisiones sistemáticas, los estudios bibliométricos, etcétera, para lo cual no hay ni que moverse de la casa. Por lo tanto, basta que el computador sea bueno y la señal de internet te permita navegar de una manera adecuada, con buenas ideas, paciencia, y cualquier cosa se puede publicar. Y luego lo otro tiene que ver con lo que se venía haciendo de antes. La gente que tiene interés por la investigación habitualmente va formando con el paso del tiempo sus bases de datos de los pacientes que ha tratado, ha diagnosticado o lo que sea, y por lo tanto siempre hay datos de los cuales echar manos para, observándolos, generar dudas, preguntas de investigación y ejecutar la investigación con los datos ya generados a través de estudios de corte transversal, qué sé yo. Por lo tanto, una cosa es que la pandemia nos haya amarrado las manos en los laboratorios, lo cual yo obviamente estoy absolutamente de acuerdo, y otra cosa muy distinta que por culpa de la pandemia no se publique. Yo creo que eso es una falacia, no estoy de acuerdo con ello. Yo creo que uno publica o no publica porque quiere o porque no quiere o porque no puede, también puede ser. No hay tiempo, no, pero de que se puede publicar en pandemia, sí se puede publicar en pandemia, y yo creo que incluso más que antes, porque hay más tiempo. Es decir, todo el tiempo que antes ocupábamos en la actividad clínica, y que, a modo de ejemplo, nosotros hoy en día, salvo el turno de urgencia, estamos sin operar, pues bueno, ese tiempo en que no estoy operando, puedo perfectamente dedicarme a la academia y sacar adelante cosas que estaban pendientes, o generar ideas, porque mal que mal, esta cuestión le sigue a uno dando vueltas y funciona a las 24 horas, incluso durmiendo. Por lo tanto, de que se puede, se puede. Ahora, que 180 PhD no publiquen, yo creo que eso no es culpa ni de la pandemia, ni de los enfermos, ni de la nada. Hay PhDs que nunca van a publicar, y hay PhDs o gente que nunca hizo un PhD y que es súper buena para publicar. Eso es una cuestión que es inherente a la persona. Entonces no hay que dejarse engañar por eso. La gente que no va a publicar, no va a publicar, tenga el título que tenga, porque no está en su ADN el bichito. El bichito no se obtiene con un grado académico, lamentablemente. Es algo que uno le nace o no le nace. Bien, muchas gracias. Muy bien. Miriam había levantado la mano. No sé si todavía tiene la pregunta. Sí, por favor, si pueden
reactivarle el audio a Miriam Mora. Ahí estás, Miriam. Te escuchamos. Gracias. Buenas tardes, doctores, compañeros. Es un gusto poder verles. Hola. Ahora sí. A ver. Ahora sí. Buenas tardes con todos. Doctor, felicitándole por su presentación. Es muy bueno hacer un recordatorio de sus clases. Y mi duda iba hacia que siempre nosotros como profesionales médicos trabajamos o nos dejamos guiar por lo que se dice en la medicina basada en la evidencia. E incluso siempre que se intenta hablar sobre un tema en especial, se dice, pero existe evidencia que lo valida. Mi pregunta va a cómo yo puedo evaluar esa evidencia que está, a la que nosotros podemos acceder y poder decir que verdaderamente vale la pena tomarla en cuenta para nuestra práctica o definitivamente, como bien nos decía usted en unas clases, que hay mucha evidencia por ahí que no tiene mucha validez. Bueno, gracias por la pregunta, Miriam, y feliz de verte también ahí, aunque sea a la distancia, y de verte bien, vaya. Bueno, esto que tú planteas, a ver, es como una maraña de ideas, ¿no? Pero voy a intentar tratar de resumir. Primero que nada, no todo lo que brilla es oro. ¿Qué significa esto? De pronto llega alguien y dice, es que lo dice un metaanálisis. A ver, vamos a ver. Resulta que no era un metaanálisis. Para empezar, es una herramienta matemática, ustedes ya lo saben, no es un diseño. Lo dice una revisión sistemática en realidad. Ah, ya. Bueno, ¿y qué tipo de revisión sistemática? Yo ya les mostraba ahí, y se lo he mostrado muchas veces. Hay revisiones de buena calidad, de calidad reguleque y de pésima calidad, o de que podría ser más bien un scoping review, es decir, una revisión inicial de una idea. Por lo tanto, no significa que porque hay una revisión sistemática, incluso con metaanálisis, esto va a ser nivel de evidencia 1A siempre. Eso no es cierto. Y lamentablemente la gente que no sabe de eso se compra este discursito de que lo dijo una revisión sistemática y publicada en una revista indexada. Puede ser una mugre científica y no tiene ningún valor. Por lo mismo, dice, no, es que un ensayo clínico dice que, vamos a ver, ¿qué tipo de ensayo clínico es? Es un ensayo clínico con intervalo de confianza estrecho, ese ensayo clínico tiene un cálculo de tamaño muestra, tiene una descripción de su población, los grupos en comparación fueron tratados en forma igual, aparte de la intervención, etcétera, etcétera. ¿No? Y uno se da cuenta que aproximadamente el 70-80% de los ensayos clínicos no cumplen con esos requisitos, por lo tanto no es evidencia 1B. Con suerte es 2B. Y entonces uno empieza a caer y dice, bueno, ¿y qué pasa? Bueno, sabemos que el 70% de lo que está escrito son series de casos. Sí, pero es que eso es nivel de evidencia 4. Muy bien, ojo, es cierto que es 4, pero a lo mejor hoy, a esta hora, es la mejor evidencia existente respecto de esa materia en esa población. Por lo tanto, que sea 4 es un accidente, es lo mejor que hay. Podría a uno no gustarle el hecho de que sea una simple serie de casos, pero es la mejor evidencia que existe. Y segundo, esa serie de casos, si está escrita con cariño, posiblemente va a ser más útil que un ensayo clínico mal hecho o mal redactado. Por lo tanto, yo también los quiero invitar una vez más, a los que ya me han escuchado un poco este discursillo, a ser un poquito más open mind, ¿no? No porque un ensayo clínico, o sea, no porque un estudio dice que es un ensayo clínico hay que comprarlo, y no porque es una serie de casos hay que despreciarla. Entonces, ¿qué herramienta tenemos para aquello? La aplicación de una guía de lectura crítica. Y entonces, ustedes saben que hay montones, es cuestión de encontrar una, y leer el artículo no de una manera coloquial, no de una manera como quien lee un bestseller, sino que leer el artículo aplicando un razonamiento científico, crítico. Y ya está. Y ahí nos vamos a encontrar con notables hallazgos. Y vamos a encontrar que a lo mejor la revisión sistemática está muy mal hecha,
o que el ensayo clínico carece de una serie de aspectos metodológicos fundamentales, y que a lo mejor esa simple serie de casos está redactada de manera ordenada, que se entiende perfectamente, que es reproducible en el medio de usted. Entonces, la respuesta a tu pregunta es ¿con qué te vas a quedar? ¿Con un ensayo clínico mal hecho? ¿Una revisión sistemática que a lo mejor incluso excluye población parecida a la que te toca atender a ti? ¿O a lo mejor con la simple serie de casos retrospectiva en una población muy similar a la tuya, que está bien ejecutada y bien redactada? Con esto quiero finalizar la respuesta. No quiero decir que yo soy pro series de casos y soy anti lo otro, no. Lo que quiero decir es que hay que darle el valor que le corresponde a cada cosa y no creer más de lo que es una o despreciar la otra porque simplemente no está de moda, por decirlo de alguna manera. Cada realidad tiene una respuesta quizá un poquito distinta, y hay que estar abierto a ¿cómo se llama?, a trabajar, y quizás no con una, sino que con más de un artículo para dar respuesta a la pregunta que te está generando duda en ese momento. No sé si con eso logro. Gracias, doctor. Vamos cerrando con las últimas preguntas. ¿Alguien más quiere aportar algo, hacer una pregunta, un comentario? No veo a nadie, así que no, usted no puede preguntar, usted es el presentador. No, solo quería agregar algo a lo que preguntó Miriam, que se me quedó en el tintero. Y finalmente, cuando dije también no todo lo que brilla es oro, no todo lo que publica Oxford, o no todo lo que publica John Hopkins, o no todo lo que publica el Hospital de París 1 es espectacularmente bueno. Y por otro lado, no todo lo que se publica en Temuco es espectacularmente malo. ¿A qué voy con esto? Hay que evaluar lo que uno lee y darle el justo mérito a lo que uno está leyendo. Hay muchas publicaciones de Annals of Internal Medicine, de New England Journal of Medicine, etcétera, de Lancet, que son francamente malas. Y como se publicaron en Lancet, la gente que lo lee dice, pero es que sale en Lancet y por lo tanto eso es la Biblia. No, eso no es correcto. Puede tener muchos atributos aquel artículo, pero puede no ser el mejor de su clase, o puede incluso ser un artículo no replicable en nuestra realidad, o incluso metodológicamente defectuoso. Eso es todo. Orieta tiene una pregunta. Hola. Doc, esto es más bien su opinión en realidad. Lo que pasa es que nosotros ya estamos formados como especialistas la mayoría, y a mí la curiosidad por la investigación aparece después cuando uno ya termina el camino. Ahora tenemos un alumno de pregrado participando, y yo no sé, quiero saber su opinión en relación el tema investigación, bioestadística, metodología, está muy alejado de la formación en medicina. Y en base a la pregunta que hizo Miriam, nosotros tomamos decisiones siendo médicos sin estar al tanto o sin dominar bien los temas de lo que estamos hablando. Entonces, ¿qué opina usted? Porque fue una discusión que tuvimos hace un tiempo atrás en el tema de formación de posgrado, de que nuestros médicos generales no saben leer, en el fondo. ¿Qué apreciación tiene usted de eso? Bueno, ese es un temazo, Orieta, gusto de saludarte, de escucharte. Es un temazo y que yo creo que ha sido motivo de desvelo de los académicos en los últimos 30, 40 años, si es que no más. Porque curiosamente lo que hemos observado los que ya somos mayores es que la esperanza que teníamos, yo te diría, en la década de los 90, es que esta suerte de divorcio crónico entre la academia y el hospital en algún momento tenía que volver a confluir de alguna manera. Y bueno, hubo muchas estrategias entre las cuales estuvo lo que hizo la Fundación Rockefeller creando INCLEN,
y la formación de epidemiología clínica a nivel de muchos centros en el mundo, y que nos agrupaba todos los años, ya sea a nivel regional, en Latinoamérica o a nivel mundial, en los congresos de epidemiología mundial. Y entonces ahí iban salubristas, iba de todo, y entonces se pensaba que eso iba a ser el puente final entre la academia y el mundo clínico. Pero lamentablemente el señor Rockefeller dejó de poner dinero y esta cuestión se murió. Y se murió. Nunca más funcionó. Y entonces esto que parecía como que iba, volvió a su curso histórico. Y da la sensación, y esto es muy una sensación, no tengo cómo medirlo ni cómo probar, pero a mí me queda la sensación de que cada vez el divorcio entre ambas instituciones es mayor. Y yo veo a la universidad en general, todas las universidades, Sí. cada vez más dedicadas a su negocio, y a los hospitales y clínicas cada vez dedicados más a su negocio, que son absolutamente distintos. Por lo tanto, yo creo que la formación en investigación en pregrado no tiene mucha solución, porque dentro del negocio universitario, el mundo de la investigación y el posgrado están tan marginados de la educación de pregrado, que a menos que la casa de estudio en cuestión tenga un rector visionario o un decano muy visionario y que tenga mucha muñeca política, esta cuestión no tiene mucho futuro. Por lo tanto, a mí me alegró mucho ver a este joven estudiante de nuestra universidad, y yo creo que a personas como ellas hay que atraerlas hacia el mundo de la investigación, mientras antes mejor, porque, bueno, la UFRO hay que reconocer que tiene algo que no tiene casi ninguna otra, y es que en cuarto año les hacen una formación en investigación. No es una gran cosa, pero hay una asignatura de eso. La gran mayoría de las otras universidades no lo tienen. Entonces, ¿qué es lo que se hacía a fines del 1900 y tanto en las pocas escuelas de medicina que había en Estados Unidos, sobre todo? Se abría la puerta del estudiante de pregrado a los equipos de investigación de la época, y así es como se descubrió la insulina. Un estudiante de medicina de segundo o tercer año junto con su profesor fueron los que descubrieron la insulina, trabajando juntos. Es decir, el joven, aunque tenga 20 años, si es que le gustó la investigación a los 20, es porque es un tipo que ya no va a dejar de ser investigador. Entonces, a ese señor o a esa señorita hay que pescarlos e invitarlos, porque esa es la generación de recambio. No hay que esperar que sea médico, hay que agarrarlo antes, porque a lo mejor esa persona va a terminar su carrera o de tecnólogo médico o lo que sea, y no va a perder, entre comillas, el tiempo dedicándose a la clínica, sino que va a reorientar inmediatamente su esfuerzo formativo hacia el mundo de la academia, y por lo tanto vamos a tener un clínico menos, pero vamos a tener un investigador más. O vamos a tener un investigador mixto, clínico académico. Pero esa persona va a llegar al fin de su carrera con una impronta distinta. Yo creo que hay que retomar lo que se hacía a principios del siglo pasado, porque dio frutos espectaculares. Y hay muy pocas universidades que siguen haciéndolo, y las que lo siguen haciendo tienen gente de recambio, tienen canteranos, hay gente joven. Sí, es que es increíble, todas nuestras universidades tienen por lo menos 50 estudiantes por curso, por 7 en el caso de la medicina. Tenemos 350 personas calificadas para poder hacer investigación. ¿Cómo no vamos a poder sacar 3 o 4? Un 1%. Llamativo. Sí, es súper llamativo. Sí, la otra vez tuvimos esa discusión y se planteaba un oncólogo, creo que el que puso el tema en discusión de si lo harías obligatorio o no, en este caso en la Católica, porque no hay ninguna cercanía en pregrado como lo tienen ustedes, de acuerdo a lo que usted comenta con la Universidad de la Frontera. La Católica no existe, solo el Busquilla que va. Y mira, la discusión era éramos todos posbecados, y algunos posbecados de entrada decían que no estaban de acuerdo, porque a ellos no les interesaba. Entonces, pues, no llegamos a ningún puerto finalmente.
Mira, eso es un tema que ya, de hecho, se ha publicado. Me tocó revisarlo hace algunos años atrás, y hay la postura clásica alemana, que es obligatorio. Es decir, en el pregrado es obligatorio esto. Luego está la postura un poco más flexible, que es la norteamericana, en que el que quiere es bien recibido y no se le obliga a nadie. Y luego está la mixta, en la que hay algunos latinoamericanos como nosotros, en que como que lo invitamos, pero que no mucho. Es decir, hay una cosa tibia que quizás es peor. Ninguna de las tres corrientes tiene la respuesta, pero lo que está claro es que obligarlos no funciona para nada, salvo en el mundo germánico, que tiene una estructura de pensamiento distinta, pero si en el chilense o en el latinoamericano lo obligas, no vas a lograr absolutamente nada. No. Hay que capturar al que tiene el bichito. Y una de las formas es generar este tipo de instancias, porque ahí aparecen estas personas espontáneas, y que de otra manera tú no los conocerías. Y entonces esa persona espontánea, tú le das la opción. ¿Quiere? Bien, venga. Y si rinde, chapó, tenemos uno. O sea, 1 de 300 no es nada, pero bueno, peor sería tener ninguno. Gracias, doctor. Ángela levantó la mano. Sí, a mí me gustaría también opinar, este tema es súper polémico. Desde mi punto de vista, porque en mi caso yo escogí una carrera de investigación, o sea, desde pregrado hacia adelante supe que lo mío era la investigación, razón por la cual prefería entrar a biotecnología en vez de medicina, o sea, ya desde la base. Pero yo considero que en este mundo de las ciencias médicas, el perfil médico, es decir, que un chico de medicina que ejerce la medicina ingrese a investigación, es mucho más valorado para nosotros los investigadores básicos, es decir, los que escogimos una carrera de base de investigación y seguimos en ella. ¿Por qué es más valorado? Porque el médico tiene la ventaja de que puede trabajar con el paciente. Ese nexo nosotros no lo tenemos, no sin un médico, en colaboración con un médico. Entonces, desde mi punto de vista, el perfil tiene que ser, por ejemplo, Orieta, que ella sacó su carrera y luego se metió a investigación. Está claro que ese perfil tiene algunas deficiencias que pueden ser quizá complementadas con electivos en medicina para todos aquellos que quieren hacer investigación. Pero yo destaco que es muy valorado en investigación el hecho de que ustedes sean médicos. No sé qué opinan el resto. Ay, no escuché la última parte. Ah, Orieta. No, lo que digo es que para nosotros los que somos investigadores de base, por así decirlo, cuando hacemos investigación en el área de salud valoramos mucho el perfil médico. El médico que se interesa en hacer investigación. Doctor, ¿algo que agregar en esta discusión que nos abre Ángela desde una disciplina distinta a la medicina y en una carrera que es 100% dedicada a la investigación? Yo comparto plenamente lo que dice Ángela y bueno, yo creo que una de las riquezas de este grupo humano que hemos ido conformando con el paso del tiempo es esta visión multidisciplinaria y muy complementaria, que nos lleva de alguna manera a poder trabajar de verdad en la traslación del laboratorio a la clínica y de la clínica al laboratorio. Yo lo veo como una cosa realmente, como una oportunidad y una forma de avanzar individual y colectiva, porque apoyarse en la investigación básica y preclínica para el clínico no tiene
vaya, no, una cosa maravillosa porque le resuelve mucha problemática que uno no tiene cómo saber, yo no sabría qué hacer después de, no sé, 30 años sin agarrar una pipeta, no sabría ni cómo usarla en estos momentos. Y al revés, de investigación clínica, preclínica y básica, pueden hacer maravillas, pero muchas veces se quedan truncos porque esa cosa maravillosa que hicieron no tiene ninguna repercusión en la sanidad, ya sea animal, vegetal o humana, y posiblemente ahí queda una cosa media inconclusa para ellos. Por lo tanto, la colaboración que plantea Ángela, yo la encuentro maravillosa porque es el complemento perfecto entre la investigación más dura, más de laboratorio, y la investigación clínica, y los productos que de ellos, de esta colaboración salgan, yo creo que enriquecen a ambos por separado y además enriquecen el flujo colectivo del equipo de trabajo. Así que yo estoy absolutamente de acuerdo con ello y esperanzado en que esta relación entre básicos y clínicos se mantenga y se enriquezca con el tiempo. Exacto. Yo también concuerdo con Ángela y con lo que señala el doctor, y aprovecho, si es que no hay más preguntas, de ir cerrando con esta reflexión sumamente importante. Ah, perdón. Sí. Pero déjame cerrar esta idea básicamente, porque yo sí creo que básicamente la investigación interdisciplinaria es sumamente importante, fundamental. No necesitamos médicos que solamente investiguen, o necesitamos generar equipos. Yo creo que cuando logramos como investigadores o como futuros investigadores encontrar nuestro nicho, nuestra idea, lo que nos moviliza, nuestro tema, yo creo que de ahí en adelante vamos a ver cómo eso se puede ir expandiendo, y tal cual como les mostró el doctor Manterola, podemos ir viendo que podemos hacer una revisión sistemática, que podemos hacer una cohorte, que podemos hacer distintos diseños, y encontramos nuestro nicho, y en función de eso podemos ver que vamos a requerir a Ángela para la investigación, que vamos a requerir quizás algún auxiliar de enfermería, que vamos a requerir estudiantes motivados que nos ayuden en este proceso, que vamos a requerir estadísticos, que vamos a requerir a alguien que sepa un poco de metodología, porque tenemos algunas dudas, y que vamos a necesitar nuestra idea, empezar a conversarla en equipos de investigación. Y esta es la idea de estos encuentros, poder encender esta luz en cada uno de ustedes, para que entiendan que ustedes van a llevar la antorcha, pero esa antorcha va a ser apoyada por mucha gente más. Y eso es lo bonito de este grupo humano. Y no necesariamente son puros médicos o puros tecnólogos o la profesión que tengan. Yo creo que lo interesante es que somos capaces de ver de distintos prismas este diamante que es la investigación. Galo, te escucho. Muchas gracias. Sí, yo quería decir, la propia Ángela y varios de los profesores de este claustro académico nos han enseñado y nos han demostrado varias veces la importancia de las ciencias, de la investigación en las ciencias básicas, para que la investigación de las ciencias clínicas se pueda desarrollar. Así que para mí eso es clarísimo. Pero yo quería comentar y preguntarle al doctor Manterola una cosa, si me permite. Estamos claros los médicos que tenemos que hacer actividad asistencial. Usamos o queremos usar la investigación como una herramienta para que nos ayude a tomar las decisiones apropiadas de nuestra práctica médica. Y muchas veces nosotros usamos o tenemos, siempre citamos la guía de prácticas clínicas para tomar las decisiones médicas. Las guías de prácticas clínicas habitualmente se estructuran basadas en la mejor evidencia disponible, así suele ser. Y estando claro de eso y habiendo escuchado la charla magistral del doctor Manterola, sin embargo, permítame preguntarle al investigador que tiene 250 trabajos y que nos acaba de dar una charla magistral. Sin embargo, las guías de prácticas clínicas basadas en la mejor evidencia permiten estructurar protocolos para manejar pacientes. Sin embargo, me parece a mí, no sé si el doctor Manterola comparte, que deben existir no protocolos para pacientes, sino que existen pacientes que necesitan ser adaptados para los protocolos basados en la mejor evidencia. De tal forma que la pregunta es esa, habiendo escuchado su charla magistral y estando en un programa de doctorado en ciencias médicas, sin embargo, tomamos nuestras decisiones basadas en la mejor evidencia que conocemos,
pero cuánto en su práctica médica, en su práctica clínica, yo sé que cirujano en su práctica clínica, quirúrgica, se basa también en la medicina basada en la experiencia, que no sé si usted concuerda conmigo, es también importante y debe ser un común, un constructo que permita tomar las mejores decisiones. La experiencia a nivel de evidencia 4 a 5. A ver, Galo, bueno, me pones un poco entre la espada y la pared porque el cirujano es más un artesano que un científico, por lo tanto, gran parte del quehacer nuestro es muy de manualidad y allí la evidencia no tiene mucho que decir. A veces, como dijo un amigo que es abogado, ustedes desarrollan un arte a veces en la camilla quirúrgica y hay mucho de ingenio en ese momento y sobre todo cuando uno hace urgencia no hay ninguna evidencia. De hecho, si ustedes miran la clasificación de Oxford, hay una letra, hay una que es la 1C, que es el escenario único en el fondo, que se refiere justamente a la toma de decisiones en urgencia. Lo que hiciste es la mejor evidencia, porque no hay otro momento igual o que se vaya a repetir exactamente lo mismo que ocurrió en ese quirófano, ese día, a esa hora. Por lo tanto, mucho de lo que hacemos los cirujanos, es decir, los que trabajamos con las manos, tienen poco de evidencia y más de artesanía. Pero lo que sí tiene evidencia es el proceso diagnóstico terapéutico, por ejemplo, o la toma de decisiones preoperatorias, es decir, qué tipo de cirugía le iría mejor, o va a neoadyuvancia o no va a neoadyuvancia, o va a adyuvancia o no va a adyuvancia. Allí sí tiene una lógica de pensamiento la práctica basada en la evidencia, porque ahí sí tenemos el tiempo para recapacitar y revisar, o sea, revisar y luego recapacitar en la evidencia encontrada. Cuando nos juntamos con los oncólogos, cuando nos juntamos con el internista para tomar decisiones más bien en conjunto. Y ahí no hay ninguna discusión. Ahora, respecto a la guía de práctica clínica, ojo, cuando uno las revisa, y las revisa, me refiero a revisa muchas, se da cuenta que lamentablemente la gran mayoría no son basadas en la evidencia, son consensos de expertos y vaya uno a saber qué tan expertos son los que hicieron el consenso y se llega a un acuerdo y eso se aplica como si fuera una guía práctica clínica. Por ejemplo, el famoso consenso de Atlanta, creo que fue para el diagnóstico y tratamiento de la pancreatitis, que se hizo el año 1992 y no sufrió modificaciones en más de 10 años. Y era un grupo de expertos que lo hizo. Y eso determinó el cómo se diagnosticó y trató la pancreatitis en todo el mundo durante más de una década. Y no era una guía de práctica clínica basada en la evidencia. Es más común ver este tipo de cosas, guías que los españoles lo resolvieron de una manera muy simple. Les ponen vía de práctica clínica, no guía. Y para ellos la guía es la que es basada en la mejor evidencia, porque para construir esa guía hay que hacer verdaderas revisiones sistemáticas múltiples, pregunta por pregunta, y habitualmente se basan en preguntas contestables. Entonces, tiene una metodología de investigación el confeccionar eso. Y respecto de la cuestión de los protocolos, yo estoy de acuerdo con Galo. El protocolo se hace pensando en el bien general de un subgrupo de sujetos, pero cada sujeto es un mundo distinto que el sujeto que tiene al lado. Y bueno, él como oncólogo lo practica día a día, el ajuste de dosis, la superposición de algún fármaco sobre el otro debido a efectos colaterales. Entonces los protocolos yo creo que son, como dicen los españoles, una vía, una línea por la cual debiéramos transitar, pero entendiendo que hay cierta variabilidad interpersonal que hace que los protocolos en una proporción importante a las veces no se cumplen a rajatabla, sino que tienen algunas modificaciones. No sé si logro contestar tu inquietud con eso, Gal. Sí, totalmente. Muchas gracias. Muy bien. ¿Alguien más? Ahora sí se acaban las preguntas. Agradecemos muchísimo la participación de cada uno. Agradecer primero al doctor Manterola por su gran aporte y por esta discusión que se generó en función de varios temas.
y esperarlos el próximo viernes con nuestra querida doctora Ángela Rifo, que nos deleitará con un tema sumamente interesante. Por favor, inviten a todo el mundo, ¿ya? Inviten a todas las personas, a sus alumnos, a estudiantes, para que podamos generar una comunidad que esté interesada en la investigación y que podamos hablar un lenguaje en común donde entendemos que cada uno de nosotros es sumamente importante. Así que, sin nada más que decir, les dejo buenas noches a todos y que tengan un hermoso fin de semana. Muchas gracias.